Así que nuestro sermón esta mañana es el Salmo 61. Salmo 61, ya nos corresponde un nuevo salmo del mes. Otro más aquí, un salmo de David. Salmo 61, y si el Señor quiere, veremos que algunos de estos temas encajan con el resto de la vida de David a medida que terminamos eso en las próximas semanas. Salmo 61. Oíd ahora la palabra del Señor. Salmo 61. Al músico principal, en instrumento de cuerdas, Salmo de David. Oye mi clamor, oh Dios, atiende a mi oración. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desfallezca. Llévame a la roca que es más alta que yo. Porque tú has sido mi refugio, torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Porque tú, oh Dios, has oído mis votos, me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Prolongarás los días del rey, sus años serán por muchas generaciones. Estará para siempre delante de Dios. Prepara misericordia y verdad para que lo conserven. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Que el Señor añada su bendición a la lectura de su palabra ahora. Oremos. Padre Celestial, al venir delante de ti, oramos que nos concedas entendimiento. Rogamos que desates mi lengua y proclames tus misericordias y tu gracia en Cristo Jesús. Ahora que hemos pasado por la mayor parte de la vida de David, ¿habrías querido ser David? A veces es fácil leer las historias de la vida de David y pensar, bueno, era un joven que mata a un gigante, luego se convierte en rey, y todo es maravilloso. Pero lo que hemos visto, al ir más despacio en la vida de David, es que él tuvo problema tras problema. Su vida fue dura. Grandes problemas que tuvo que enfrentar. No sé si yo querría pasar por lo que él pasó. Y sin embargo, porque él lo vivió, puede darnos muchos de estos salmos que nos enseñan los secretos que necesitamos para acudir al Señor y hallar gracia y fortaleza en Él. El Salmo 61 es uno de esos salmos. En él encontramos cómo David halló fuerza en algunos de sus momentos más bajos. No sabemos mucho sobre el trasfondo de este salmo. No se nos da una introducción histórica dentro del mismo. Sabemos que es de David, se nos dice eso. Y algunos han especulado, basados en el versículo 2, que probablemente proviene de la época de la rebelión de Absalón. Allí él habla, en el versículo 2, de estar al cabo de la tierra. Así que quizá esto viene de cuando David huía durante ese periodo de su hijo. No lo sabemos con certeza. Y yo sugeriría que muchas veces, cuando llegamos a estos salmos y no sabemos el contexto exacto, eso en realidad nos favorece, porque no estamos tan restringidos respecto a nuestra aplicación. Vemos más bien que podemos aplicarlo más ampliamente a nuestras propias vidas. Estos temas son más fáciles de traer a lo que nos está ocurriendo. Pero quiero comenzar viendo cuánta angustia aparenta haber tenido David. Y eso lo vemos en el versículo 2. En el versículo 2, desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desfallezca. David estaba abrumado cuando escribió este salmo. Es decir, estaba en una situación desesperada. Y sí, la situación con Absalón calzaría bien con eso, pero muchas de las otras historias que ya hemos visto también encajarían. Fuera lo que fuera, estaba en situación desesperada, y su corazón estaba abrumado. Abrumado es como cuando algo está amontonado sobre ti, listo para vencerte y destruirte. Estaba abrumado. Y nuevamente, esto viene de David, que estaba familiarizado con la miseria. Y sin embargo, ahora se encuentra, sea lo que sea que estaba pasando, en una situación peor de lo que incluso él estaba acostumbrado. Está totalmente abrumado. Esto es interesante considerando la vida de David, ¿no? Porque sabemos que él era un hombre que pasó por todo tipo de problemas. Tuvo que lidiar con ataques de Saúl. Fue atacado por los filisteos en diversos momentos. Tuvo rebeliones dentro del reino, aun cuando él era rey. Podemos nombrar 3, ¿verdad? Cuando primero llegó al trono, Israel no quiso seguirlo. La rebelión de Absalón. La rebelión de Adonías recientemente. Todo tipo de problemas. Y muchos de esos problemas vinieron de su propia familia, lo cual es extraño. Y uno pensaría que al pasar por todas estas cosas, él habría desarrollado dureza. Así como nosotros, cuando pasamos por tiempos duros, eso hace un poco más fácil la siguiente prueba porque hemos sido endurecidos por ellas. Pero después de todo lo que David ha pasado, ahora encara algo que aún así lo abruma. Así que fuese lo que fuese, era profundo y miserable. Estaba siendo aplastado por ello. ¿Alguna vez has estado en una situación donde simplemente estabas abrumado en tu alma, abrumado en tu corazón? Muchos hemos pasado por eso. Permítanme hablar del elefante en el cuarto,
en realidad, del púlpito en el cuarto. ¿De dónde salió esto? Este es el antiguo púlpito de Grimmersburg. Estoy tratando de traer algo más de ligamento a Atlantic. Fui ordenado e instalado en este púlpito hace 22 años y medio. Y tristemente, esa congregación cerró este verano, y pude adquirirlo. Pero menciono esto porque no mucho después de ser ordenado e instalado delante de este mismo púlpito, unos meses después, hubo un gran escándalo en la congregación allá. Era una congregación pequeña, empezando a recuperarse un poco. Pero estalló un gran pecado, algo que se descubrió. Y en vez de que el resto de los miembros de la familia buscaran la justicia y glorificar al Señor, decidieron apoyar la maldad que estaba ocurriendo. Eso redujo la congregación enormemente. Fue un tiempo muy difícil, no solo para la congregación, sino ciertamente para mí como pastor joven. Llegas a una congregación, predicas, todo parece ir bien, y de repente te golpea un problema masivo. Fue abrumador. Abrumador. Y eso muy a menudo conduce a pastores jóvenes a abandonar el ministerio. Esa clase de abrumamiento. ¿Y tú? Pensamos en ocasiones cuando seres queridos mueren. Cuando hay un incendio, o cuando te despiden de un trabajo. Quizá tienes problemas en tu matrimonio. Quizá problemas con tus hijos. Hay tantas maneras en que en nuestras vidas podemos estar abrumados y aplastados por lo que ocurre a nuestro alrededor. Este salmo, escrito por David cuando estaba abrumado, es para esos tiempos cuando nosotros estamos abrumados. Volviendo al versículo 2, parece que David estaba en el cabo de la tierra. Podemos tomarlo en un sentido literal. Si estaba huyendo de Absalón, sí, estaba literalmente lejos de Jerusalén. Lejos de su palacio, lejos del tabernáculo de Dios, lejos a los confines de la tierra. Geográficamente tiene sentido. Pero también podemos entenderlo de modo espiritual. Porque al estar lejos físicamente, también sentía distancia espiritual de Dios. ¿Y cuántas veces, cuando el corazón está abrumado y pasamos por tiempos difíciles, lo que lo hace aún peor es que pensamos que Dios no está allí? Nos preguntamos si Dios sabe lo que estamos atravesando. Y así no solo nos sentimos distantes de algún lugar físico, sino que sentimos que estamos distantes del mismo Dios. Ambas ideas, la separación espiritual y la separación física, están presentes con David. Si él está lejos de Jerusalén, también está lejos del lugar donde Dios era adorado, donde se reunía con los santos. Y el abrumamiento era más difícil porque deseaba estar con Dios y adorarle en su lugar santo. Y sin embargo, fuese lo que fuese que estaba pasando, él estaba abrumado. Entonces, ¿qué hizo David? Esto nos lleva al versículo 1. La solución de David es que él oró. Su solución fue clamar al Señor. Y puedes pensar, sí, claro, eso es lo que se hace en tiempos difíciles. Pero seamos honestos, a menudo, cuando estamos abrumados, nos cuesta orar. Y sin embargo, esa sigue siendo la solución. Cuando llegan los tiempos duros, cuando estamos abrumados, debemos clamar más al Señor. Él clamó al Señor. No fue una oración débil, sino un clamor. 2 veces se dice que clamó. Él oró fervientemente. Y tú, cuando estás abrumado, clama al Señor. ¿Pero qué pidió? Nuevamente, al final del versículo 2 encontramos una tercera línea. Normalmente, en el paralelismo hebreo, los versos vienen en 2 líneas. Pero aquí hay una tercera. Y eso llama la atención, pon atención a esto. Aquí está aquello que David pide en su abrumamiento, llévame a la roca que es más alta que yo. Cuando él habla de una roca, no es una piedra pequeña. Ni siquiera un peñasco. Esta palabra indica una estructura masiva, una montaña, un precipicio gigantesco, seguro, fuerte. Él está siendo abrumado y necesita algo fuerte para sostenerlo. También menciona la altura, la roca es más alta que él. En el mundo antiguo, si querías seguridad, buscabas altura. Y él necesitaba un lugar alto y seguro. También podemos tomar esto en el sentido de algo más alto que David. David era alto y poderoso como rey. Tenía un ejército. Y aún así dice que necesita algo más alto, más fuerte, el Señor. Ya hemos visto a Dios representado como roca, en 2 Samuel 22, y en Deuteronomio 32. Dios es la roca. David no buscaba solo una montaña literal, sino a Dios mismo. Pero aún más específicamente, a Cristo. Pablo dice en 1 Corintios 10 que la roca era Cristo. Las imágenes de roca en la Escritura apuntan a Jesús. También en Daniel 2, el gran ídolo es destruido por una roca que se vuelve un monte, una imagen de Cristo y su reino. David necesitaba a alguien más fuerte que él, necesitaba a su Jesús.
Y nota también, él pide ser llevado a esa roca. No dice que él pueda escalarla. Debe ser guiado allí. No por sus obras, sino por la gracia de Dios. Dios debe llevarlo a Cristo. Igual que el Evangelio, Dios nos guía a Cristo cuando estamos muertos en pecado, incapaces de venir por nosotros mismos. ¿Qué tiene de especial esta roca? Es más alta que David. Está en los cielos. Él es poderoso para salvar. David necesitaba ser guiado por el buen pastor hacia Cristo, la roca. A medida que el salmo continúa, se mencionan otras estructuras además de la roca. En el versículo 3, tú has sido mi refugio. Aquí refugio es una palabra que significa refugio básico, como una tienda en el desierto, lo esencial. Dios siempre había provisto lo básico. Pero también había sido la torre fuerte de David. Piensa en un castillo, en la parte más segura, elevada, inaccesible. David sabe que Dios fue su torre en el pasado, por lo que ahora vuelve a él. Pero en el versículo 4 no dice torre fuerte. Dice tabernáculo. ¿Por qué cambiar de una torre poderosa a una tienda? Porque el tabernáculo era donde Dios habitaba. La seguridad no estaba en la estructura, sino en la presencia de Dios mismo. No hay poder en la oración en sí misma, el poder está en Dios, que escucha la oración. No hay poder en un castillo físico, sino en el Dios que protege. Luego dice, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Esta palabra para refugio aquí es distinta, significa un lugar escondido. Esto ya no es ser fuerte en una torre, sino estar oculto de los enemigos. Es como la tecnología furtiva, no pueden atacarte si no pueden encontrarte. David confía en que Dios lo esconderá bajo sus alas, como una madre ave protege a sus polluelos. Jesús usa esta misma imagen en Mateo 23, él habría reunido a Jerusalén bajo sus alas. Estas alas también nos recuerdan los querubines sobre el arca en el tabernáculo, cubriendo el propiciatorio. Allí se hacía expiación. David no solo necesitaba protección de enemigos externos, sino también del pecado en su propio corazón. El refugio bajo las alas de Dios apunta a la expiación de Cristo y a su continua obra como sumo sacerdote. Estar bajo esas alas es estar cubierto por su misericordia. David quiere habitar en el tabernáculo para siempre. Y el tabernáculo apunta a Cristo. Juan 1:14 dice que la palabra tabernaculizó entre nosotros. Juan 2 dice que el cuerpo de Cristo es el templo. Todo nos apunta a Jesús. En el versículo 5 David dice que Dios oyó sus votos. ¿Cuáles votos? Probablemente su compromiso recién expresado de habitar con Dios, confiar en Él, morar en su presencia. Estos no son votos para negociar con Dios, sino expresiones de fe. Y por esa fe Dios le da la heredad de los que temen su nombre. ¿Qué heredad? Un rey cuya vida se prolonga por muchas generaciones. Pero ni David ni Salomón vivieron para siempre. Esto apunta a un rey mayor, el Mesías. El único rey eterno en el trono de David es Cristo. Él reina ahora en los cielos. Él permanece para siempre ante Dios, preservado por misericordia y verdad. David ora por el reinado de Cristo, como en el Salmo 20. Y Cristo es la respuesta cumplida. Cristo es nuestra herencia también. Hebreos 9 dice que Él es el mediador de la nueva alianza para que recibamos la herencia eterna. 1 Pedro 1 dice que nuestra herencia es incorruptible, guardada en los cielos, reservada para nosotros por el poder de Dios. Por eso David termina en el versículo 8 diciendo que cantará al Señor para siempre y cumplirá sus votos cada día, votos de fe, confianza, adoración, permanencia con Dios. Cuando estuvo abrumado, levantó los ojos hacia Cristo. Halló esperanza, gracia y misericordia en Cristo su roca, su refugio, su torre, su tabernáculo, sus alas, su rey. Y cuando tú estés abrumado, clama al Señor y mira a Jesús. Él es lo que necesitamos.